Ahora sí, empezó a cargar. ¿Y ahora? A mí no me sale nada. Ahora, ¿mejoró? Ya, sí, Ahora ya. sí. ¿Ya salió? ¿Salió? Sí, señora, ya Sí, salió. profe, ya está. Ah, bueno. Entonces lo que estoy diciendo es la mitad de la pantalla, el hoja Excel, y la otra mitad de la pantalla es la presentación, en donde tenemos el incinerador y también nos aparece el análisis composicional de el Municipal Solid Waste. ¿Sí? ¿Eso lo vemos? Ahora sí, completamente los perdí. Se me Sí, profe. congelaron sus caras. Sí, Yo creo que profe, sí se también ve. está algo congelada, ¿no? ¿Sí, sí lo vemos? Ah, bueno. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si pongo el análisis composicional, ¿de dónde saco ese análisis composicional? Tal como está aquí. Simplemente cogí esto, que me fue el internet. Rocío, una pregunta de nuevo. ¿Sí? Dime. Lo que pasa es que, pues, como estabas hablando ahorita de que estos cálculos, pues, son como la base para los temas que vienen adelante, no sé si valdría la pena grabarlos. Pues no sé si se están grabando la última ¿Quieres vez. que los grabe? Sí, sería bueno porque, pues, como son básicos o servirán para más adelante, a veces uno quiere retomarlos, si es posible. Bueno, esa es una buena sugerencia. No sé si alguien puede grabar para que después nos ayude con subir. Yo ahorita no puedo grabar, profe, porque estoy conectada desde el internet del celular. Se me está cayendo mucho el wifi. Entonces, si grabo, se me acaban los datos. ¿Quién habló, Manuela? Sí, profe. Bueno, entonces no sé si alguien más pueda. Yo creo que eso es suficiente. ¿Será que se puede entonces que tú lo compartas? Bueno, y Igual, nos Flor, mandas si ese quieres, enlace para que ellos lo tengan. yo hice pues ahí un canal para el curso y pues te paso ahorita entonces el usuario y la clave para que lo subamos como a un mismo canal, pues si tengamos todo como ahí. Muchas gracias. Muy amables. Eso sería muy chévere. Bueno, entonces ahí encargamos a Flor para que nos ayude con ese tema. Y les decía, aquí está el análisis. No, cierto que me salí y entonces no estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto que no? No, profe, no estás compartiendo. Entonces vuelvo y trato de compartir pantalla. Ahí ya compartí pantalla. En mi opinión es que ustedes la ven. ¿Sí? ¿Es así? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, este es el enunciado del ejercicio. En el enunciado del ejercicio nos dieron esta cosita que está moviendo. Eso es la porcentaje en peso de el análisis próximo, el análisis último, perdón, último ahí hay un revuelto entre próximo y último porque tiene contenido de humedad y cenizas que corresponde al análisis próximo, tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno que corresponde al análisis último. Entonces es un revuelto. Este que yo tengo aquí, simplemente yo llegué, copié y pasé, ¿sí? Pero no en porcentaje, sino en fracción en peso, ¿ven? Entonces aquí yo tendría el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, todos los componentes, incluyendo, aquí, incluyendo la ceniza, el agua, ¿sí? Y hice una verificación inicial. Yo he descartado papers. Es posible que les pida a ustedes que por favor, cuando vayamos ya terminando el curso y tengamos más temas para comparar y sobre todo a la hora de hacer el cálculo de la planta térmica, yo quería que ustedes pues buscaran información de este análisis composicional en la literatura. Si lo vamos teniendo ahí en un Excel, preferiblemente vuelvo a decirles en el EES, pues no es sino cambiarlo cuando cambiemos nuestra sustancia, ya nos va quedando listo el ejercicio hecho, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos carbono, que es este, hidrógeno, que es esto, nitrógeno, oxígeno, y
Una cosa que me ha hecho muchas veces, y eso me ha llenado como de una inquietud muy grande, me ha hecho descartar papers, es que uno no se espera que la suma no dé el 100%. Uno dice, madre mía, esto no me da el 100%, ¿cómo se lo lograron publicar? Pero lo publican porque lo encuentra uno publicado. Entonces, bueno, este es un chequeo que toca hacer siempre, que la suma pues del 100%, si son fracciones pues deben sumar a 1, como en este caso. Ahora, nosotros en nuestro curso muy amado de procesos de separación hemos aprendido siempre que nosotros a veces necesitamos hacer los cálculos en base libre de algún componente. En este caso, digamos que nosotros vamos a hacer un cálculo en base seca, es decir, para material seco, es decir, sin contenido de humedad. ¿Qué significa esto? ¿Que lo vamos a secar realmente en un horno? No. Lo único que significa es que nuestros cálculos lo estamos haciendo en base libre de humedad, es decir, lo ponemos en base seca. Esa, entonces, en base seca, me daría, simplemente fíjese cómo sería, eso es una suma de lo que son las fracciones en base seca, y cuando lo voy a calcular las fracciones, pues fíjese que el denominador es este, en donde he quitado de la suma al agua. Así como cuando usted hacía y sobre 1 menos y en procesos de separación, así igualitico. ¿Te acuerdas? Eso mismo, lo mismo, pero diferente porque ahora es con agua, en lugar de con el key component, que es lo que uno hace en procesos de separación. Entonces, base seca. ¿Sí? Pero también en la literatura uno encuentra muy frecuentemente las análisis composicionales en base libre en base seca y libre de cenizas. Entonces, ustedes lo encuentran en la literatura con el nombre Dry and Ash Free Bases. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esto, lo que tiene que hacer entonces es una suma de todo menos el agua y las cenizas. ¿Sí? Entonces lo estamos haciendo en base libre de 2 componentes, el agua y las cenizas. Cuando hacemos eso, entonces fíjese que esta fórmula que yo tengo aquí es la suma de todo, menos la ceniza y el agua. ¿Sí? Entonces lo estoy haciendo en base libre de esos 2 componentes. Ahora, cuando voy a hacer el cálculo de las fracciones en base libre de los 2 componentes, pues lo que hago es, el denominador es sin esos 2 componentes, base libre de 2 componentes. No sé si tienen alguna duda al respecto. Esto lo hago porque es posible que hayan diferencias entre los cálculos que ustedes hicieron y los que yo hice, que están relacionados es con... de razón que yo no me veía, es que no había abierto mi cámara. Es que ahí donde estaré. Bueno, eso porque existirían eventualmente diferencias sobre ese tema dependiendo de cómo ustedes hicieron los cálculos. Lo pudieron haber hecho en base húmeda, aun cuando el video no mostraba nada de agua. Uno, cuando va a hacer los cálculos reales, uno necesita hacerlo en base seca o base seca y libre de ceniza. ¿Sí? Con este nombre se ve en la literatura, es muy frecuente. Bueno, como los cálculos más frecuentemente se encuentran en la literatura en base seca, así en la columna de la mitad, pues yo hice los cálculos de la fórmula en base seca. Pero vuelvo y digo, lo podrían encontrar así o incluso en base total. Entonces voy a poner aquí el nombre base total. ¿Hasta ahí tienen preguntas o comentarios? Bueno, entonces, cuando yo voy a calcular la fórmula en base seca, pues yo simplemente cogí la base seca que acabo de calcular, vuelvo y digo, simplemente la misma fracción que tengo aquí y en el denominador quité el agua. Y ya, eso es todo. Esa es base seca. Entonces aquí estaría en base seca todos los componentes, aquí está en base total otra vez, simplemente la copié ahí, base total, y aquí pongo el peso molecular. Entonces el peso molecular del carbono es 12
Fíjese que el hidrógeno, que no estamos hablando que esté en fase gaseosa aquí, ¿por qué? Porque es el hidrógeno atrapado en el Municipal Solid Waste, que es un sólido. Entonces, por eso mi peso molecular no es 2, como si fuera un gas, es 1, que es el peso atómico. El nitrógeno lo mismo y el oxígeno lo mismo, ¿sí? A veces uno hace los cálculos del diatómico y eso es cuando tiene el componente en fase gaseosa. Pero aquí estamos en sólido, por eso sería 1,1416. Y ahora el de las cenizas. Cuando ustedes me preguntaron en la clase pasada que cuál era el peso molecular de las cenizas, pues yo les decía que esto iba a ser una función de cuáles eran los componentes de las cenizas, y ahí uno encontraba el peso molecular. Entonces yo me tomé el trabajo de mirar esa tablita. Lo que no hice fue poner la referencia, pero este artículo lo puedo subir a Cuba para que ustedes vean. Y entonces, ahí entre múltiples cosas que tenía ese paper, cogí la primera columnita, la segunda, yo miraba más o menos que el 50% de las cenizas era como una combinación entre óxido de sílice y óxido de calcio. El resto eran otras cosas. Y había componentes que no estaban presentes en el Municipal Solid Waste, dependía de cuál era el Municipal Solid Waste del que estaba hablando el paper. Entonces yo lo tomé casi completo, ¿sí? Y yo dije más o menos el 50% son estos dos. Eso yo voy a decir que el peso molecular de las cenizas es el promedio de los dos pesos moleculares. Entonces encontré cuál era el peso molecular del óxido de sílice y era como 60, y cuál era el peso molecular del óxido de calcio y era como 56. Entonces, diciendo que es niti, yo dije que el peso molecular era 58, ¿sí ves? Entre 56 y 60, la mitad de 58, eso me gustó. ¿De acuerdo? Pero como yo estoy haciendo mis cálculos aquí en Excel, pues entonces yo quiero mirar siempre cuál va a ser el error por no tener ese peso molecular de la ceniza tan exacto. Entonces yo llegué y le puse aquí 100. 100. ¿Sí? A ver qué efecto tenía sobre la fórmula, que es esta fórmula, ¿sí? O sea, sobre los subíndices que iban a tener finalmente en la fórmula. Entonces le puse 100, enter, y no le afectó nada. Dije, ah, Juan madre, es que estas moles, cuando es 100, son 0.00063 y se redondea a 1. Aquí lo único que hice fue obtener el valor normalizado sin cifras decimales para que el redondeo fuera directo en Excel. Y me daba 0. Y en cambio aquí cuando le pongo 58, que era el inicial que yo tenía, vuelve a redondear a 1. ¿Sí? Y entonces yo dije, claro que cuando ustedes vayan a tener su residuo sólido municipal, el que vayan a utilizar con sus cálculos, pues pueden de todas maneras hacer un análisis de sensibilidad respecto de cuál sería el peso molecular de las cenizas. Voy a ponerle aquí, no sé, 20. Y ahí ya tendría un cambio sustancial. Pero pues, como son estos metales, uno no esperaría que estuviera como tan allá. Eventualmente uno podría hacer una estimación un poquito más precisa y entonces uno podría estar estableciendo el peso molecular como el peso molecular ponderado de los componentes que uno esperaría en la ceniza. Ojo que en este paper estábamos hablando de la ceniza, el bottom ash, que es la ceniza que sale por la parrilla de la cámara de combustión en el proceso de incineración de la basura, pero existe también el fly ash. El fly ash es la que sale así en el material particulado que sale por la chimenea, y uno podría hacer el promedio de las dos, porque igual eso es la ceniza que tiene que estar en mi material, porque tiene que entrar, es ahí. ¿De acuerdo? Entonces uno podría hacer un análisis de sensibilidad. Yo, para no bregar tanto, dije, vamos a hablar de un peso molecular de 58, considerando los dos principales componentes de acuerdo con este paper en la ceniza. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? Bueno, entonces, con eso estaría mi peso molecular de todos mis componentes, y claramente cuando yo tengo el peso en masa y lo divido sobre el peso molecular, pues obtengo las moles, ¿sí? Entonces fíjense que aquí lo único que tengo es la división de este peso sobre el peso molecular y me daría las moles para todos mis componentes.
¿sí? Ahora, como decía Diego, que era Diego, hay que normalizar. No era Andrés, Andrés es el que decía, hay que normalizar, y entonces uno normaliza quiere decir, uno a este número no lo pone tal cual porque lo que uno quiere realmente aquí son números enteros, entonces uno lo puede normalizar. Vuelvo y digo, en la literatura lo más corriente, lo más antiguo es normalizar con respecto al valor de carbono, pero eso me deja números no enteros en el resto. Entonces, por eso se ha pasado como los últimos artículos a trabajar con el nitrógeno o con el azufre, ¿sí? Entonces, como yo no tenía azufre aquí, cosa que es bien rara, que uno no tenga azufre en la basura, o no lo esperaría, pero pues ese fue el análisis próximo que les dije que usaran. Entonces, tendríamos carbono 50, lo que hago es tomar este número y dividirlo por el nitrógeno, que es este, ¿sí? Entonces me daría, cuando yo divido este sobre este, después para el siguiente hago la división de ese sobre el mismo, que es nitrógeno, y así los calculo todos, y después yo llego y quito el número de cifras decimales que esto pueda tener. ¿Para qué? Para que me lo redondee sin cifras decimales y yo pueda poner el número entero. La redondeada es la normal que hace el Excel, que es la que uno sabe que hace el Excel. Entonces, aquí estaría el 54, 41, 3, 1 y Ash me da 1. Esos serían los resultados. No sé, Diego y Andrés, que han confesado que hicieron el cálculo, si está comparable. Sí, profe, pues estaba un poco descachado porque tenía base total, pero sí. Vale. Digamos, se encuentra, también uno podría tener la base total, se encuentra muy frecuentemente, sin embargo, digamos que es mucho más, es apabullante, mucho más frecuente que sea en base seca y también que sea en base seca y libre de ceniza. Aquí lo hice solamente en base seca, pero les mostré cómo sería en base seca y libre de ceniza. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Andrés. Andrés, ahora la cámara y muéstreme. Cuénteme. A mí me pasó lo mismo que Diego, lo hice en base total, entonces también da descachado, Un pero dan poquito los mismos distinto. órdenes de magnitud. Vale, o Sí, sea, exacto. el más grande son carbono y Sí. hidrógeno y los otros son chiquiticos en Sí. comparación. Sí, me da como 30 y Bueno. algo de carbono. Bueno, lo que yo Profe, yo espero que tengo una ustedes pregunta. hagan cuando... Sí, señora. Qué pena interrumpirte. Pues no sé si ya lo explicaste, es que estaba teniendo mala conexión y no escuché si sí, pero la clase pasada yo te había preguntado que por qué no se utilizaba la ceniza, y me había respondido que es que eso tenía como muchos componentes y que pues aunque hubiese como algunos papers que dijeran como cuál era el peso molecular de la ceniza, era mejor como no cogerla, o eso había entendido. Entonces no sé si... Bueno, sí. porque pues yo lo que te había sugerido, creo, era que pues miraras no un peso molecular de ceniza publicado en la literatura, aun cuando uno busca y no encuentra, uno lo que encuentra es composición de la ceniza, porque es con base en los componentes que uno puede saber pesos moleculares o si no, ¿cómo? ¿Sí? Yo creo que tal vez lo que decía yo es los componentes de la ceniza que uno pueda asumir y le calcula a esos componentes el peso molecular. Entonces aquí yo sé cuál es el peso molecular del calcio, no sé, y el del oxígeno, porque lo que yo hice con Google, eso que decía peso molecular del óxido de calcio de una, y no me puse a hacer la suma, pero pues es la suma, ¿no? De los dos pesos moleculares. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra observación? De todas maneras, pues vamos a quedar bastante inciertos si cuando vayamos a hacer el ejercicio de la planta de incineración, la planta térmica y la de biogás, que eso va más adelante en el curso, nosotros
tenemos incertidumbre sobre lo de las cenizas. Por eso les digo, esta fórmula pues queda con ese numerito que tengo aquí, movible dependiendo de cuál sería el peso molecular de la ceniza. Ahora, la ceniza tiene un hijo madre problema muy serio a la hora de incinerarla, que es se me va el nombre, esto es el fuse point, como de fusible, fuse point, que dependiendo del contenido de las cenizas, nosotros vamos a formar como un cristal, un vidrio verde bonito. Ustedes han visto esa película que se llama Ice Age, que son unos dibujitos animados, ¿sí? ¿No han visto los Ice Age? Sí, Bueno, hay algunos que han visto el Ice Age. Bueno, es de esa villita que brega con el maní, ¿no siempre? Sí, esa. Bueno, en Ice Age hay como unas cavernitas de hielo y el pum salen como las goticas de hielo. Se forma lo mismo en las cámaras de combustión de sólidos como los multiple solid waste, pero eso no es hielo, es el resultado del calentamiento de las cenizas. Y hay un estudio muy particular sobre el fuse point que le permite a uno saber si, dependiendo de ese contenido de cenizas, mejor no quema uno ese material, porque se cierra la cámara de combustión a punta de ese material vidrioso, bonito, un verde hermoso en las cámaras de combustión que se va formando y que termina dañando el equipo, ¿sí? Entonces las cenizas son un problema hasta la hora de hacer el cálculo, porque pues habría que tener el análisis composicional de las mismas. Si no encuentran, yo les sugiero entonces escoger alguna de estas cenizas que yo tengo en este paper, por eso voy a compartir el paper con ustedes, pero no ahorita. Lo voy a poner dentro de incineración. Dentro de la tarea voy a compartir un enlace ahí al paper pues para que les sirva como punto de partida sobre cómo podría uno asumir que es el análisis composicional de una ceniza. Bueno, está mi fórmula. Una vez que uno ha calculado la fórmula, el siguiente punto de la tarea era decir que el low heating value era 20.000, de acuerdo con el paper, con nuestra Biblia. 20.000, le restamos un poquitico porque tenemos aquí un contenido de humedad realmente muy bajo y listo, y estuvo. Eso sería el low heating value. Ahora, el high heating value pues estaría relacionado a cuál sería el delta H de vaporización del agua y le sumaríamos esa energía. ¿Sí? Y listo. Eso sería todo. Profe. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Porque si no lo calculé, entonces no les puedo ni mostrar el resultado, no lo tengo. Porque ese era muy fácil. Entonces por eso no me dio la pereza. ¿Me escuchan? Sí. ¿Podría repetir? Lo último es que no te escuché, perdón, tengo mala conexión, lo de low heat value. Entonces el high heating value lo calculo como low heating value más, y teniendo en cuenta entonces la cantidad que yo tengo de agua aquí, sería 0. Depende de las unidades que yo tenga para el calor latente de vaporización. Entonces voy a ponerle 0.017, en este caso sería el 1.7% multiplicado por el delta H de vaporización de el agua. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Porque abriste el micrófono, pero después no dijiste nada. Bueno. Así está bien. Ahora, ahí está bien. Bueno, entonces, lo siguiente era hacer, digamos, el primer ejercicio que era hacer la combustión, la forma más fácil de hacer la combustión, que es si uno puede asumir combustión completa con aire estequiométrico, ¿cuál sería el volumen del gas que se obtiene? Oh, madre, yo no tengo calculado solamente hasta masa o moles. Moles. Lo tengo hasta moles, no es sino pasarlo volumen, pero ya les muestro un poquito sobre el cálculo hacia volumen, porque en la clasificación sí lo calculé todo el volumen. Entonces, si uno puede asumir combustión completa con aire estequiométrico, ¿cuál es el volumen del gas obtenido? Entonces, ¿cuál era el material de ayuda un poco para poder hacer esto? Bueno, esto es por lo que tenemos ahí agua, ¿no? Y yo les daba una presión parcial para la parte de gasificación. Ahí esa también aplica para combustión, pero yo les mostraba mis notas de clase y les decía, el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno, y considerando la composición del aire, como está aquí, punto 21, punto 79, uno obtiene que para tener una mol de oxígeno necesita o tiene simultáneamente 3.76 moles de nitrógeno. Esto sale cuando uno simplemente multiplica por 1 sobre punto 21, es la única forma como le da aquí un 1. El punto 79 sobre el punto 21 da 3.76. ¿De acuerdo? Entonces lo que estoy diciendo es que en aire por cada mol de oxígeno hay 3.76 moles de nitrógeno, es decir, por cada mol de oxígeno tengo 4.76 moles de aire. ¿Qué es lo mismo? ¿No? Mire, para tener un mol de oxígeno de aire seco, ¿cuántas moles de nitrógeno se tienen? Entonces, lo que digo es, si necesitamos un mol de oxígeno, entonces divido todo sobre punto 21 y me da claramente que un mol de oxígeno trae consigo 3.76 moles de nitrógeno. ¿Sí? Ahora, si la pregunta es diferente y es, si tengo un kilomol de oxígeno en aire seco, ¿cuántos moles de aire tengo? Entonces, en aire tengo un mol de oxígeno, es decir, en total 4.76, que es este, más estos 3.76, ¿sí? 4.76. Y este 3.76, pues ahí no lo cargamos siempre. ¿Por qué? Porque mírelo, ahí está. Una mol de oxígeno trae consigo 3.76 moles de nitrógeno. ¿Vio? Entonces, yo les decía, tengo un combustible cualquiera, pongamos ese combustible que tengo ahí, ¿sí? Que es facilito para poder hacer un ejemplo facilito. Entonces tengo ese combustible y lo que quiero es obtener entonces la cantidad de aire estequiométrico. La cantidad de aire estequiométrico es no tengo un exceso de nada, es 100% el aire teórico es el que se necesita para llevar a cabo la combustión completa. Entonces yo les decía, pues simplemente balanceamos una reacción así. La clase pasada les decía, esta reacción se balancea así, póngale cuidado. Tenemos una mol del combustible, entonces lo que hacemos es poner este subíndice aquí, ¿ya? Eso me balancearía el carbono. Lo siguiente que tengo que balancear es el agua. Entonces, tengo 18, eso significa que como aquí tengo 2, tengo que poner 9. Entonces, lo que tengo que hacer después es balancear el oxígeno. Entonces, oxígeno, tengo 2 acá, eso significa que 2 por 8 es lo que tengo que se me gasta de oxígeno para producir el dióxido de carbono. Más 9 del agua, porque O no es nada, es 1, entonces 9 del agua me da 25 moles. Entonces tengo que tener 25 moles, pero como está entrando O2, es 25 dividido sobre 2. Eso significa que de nitrógeno voy a salir con 25 dividido sobre 2 por 3.76, que es este que tengo aquí. Y estuvo balanceada mi reacción con el aire exterior. No sé si eso es claro. ¿Sí? Bueno,
Entonces, hago lo mismo, pero diferente. Entonces, esa era mi esperanza, que les sirviera de guía, porque la pregunta es con aire estequiométrico. Entonces, yo lo que hice fue, ahora yo tengo es una fórmula química que es esta. Entonces, aquí un coeficiente estequiométrico, la fórmula de mi combustible. Aquí en mi combustible incluso incorporé el azufre, pues porque es una forma general, ¿no? Pero bueno, en mi ejercicio que tengo para hoy, azufre no iba, ¿de acuerdo? Entonces aquí está como, no debía haber incorporado el oxígeno, eso ya es como la costumbre, perdón, el azufre, eso es ya como la costumbre. Entonces asuman que esto no está ahí, hagámoslo más fácil, insertamos un shape que es un rectángulo y lo quitamos de encima, que eso no existe. Lo que hace un profesor cuando tiene clase presencial es borrar el tablero, que aquí me toca así. Ahora, le sumo coeficiente estequiométrico y este es mi aire. ¿Sí vieron que entré con aire? Esto es simplemente aire, de acuerdo con el ejemplo que teníamos ahí en el PDF. Ahora, ¿qué me va a producir? Entonces, el carbono en una combustión completa se oxida a dióxido de carbono. El hidrógeno en una combustión completa se oxida a agua. El nitrógeno en una combustión completa se oxida a dióxido de nitrógeno. Y las cenizas forman esas cavernitas ahí dentro de la cámara de combustión, pero digamos que lo que entra es igual a lo que sale. ¿De acuerdo? Entonces ya está esta parte. Yo sí esperaría de todas maneras que, como estoy entrando con muchísimo nitrógeno, este es el problema del aire, que tiene demasiado nitrógeno, entonces no todo el nitrógeno que está entrando en el aire y además en el combustible se convierta a dióxido de nitrógeno. ¿Cómo sabe uno cuánto se convierte? Ese es un cálculo de equilibrio, es minimización de energía libre de Gibbs. Lo que vamos a hacer aquí es suponer que no todo se convierte, y lo que yo hice en mis balances es un porcentaje no se convierte, un porcentaje del nitrógeno que entra aquí y en el aire no se convierte, entonces saldría nitrógeno gaseoso. Y a eso yo llamo mi combustión completa. Lo siguiente que hice fue balance de carbono, balance de hidrógeno, balance de nitrógeno, balance de oxígeno y balance de ceniza, poder establecer los valores de los coeficientes estequiométricos, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, esto que es omega, sí, y eta. ¿Sí? Entonces, si yo quise mal en poner el S, pues vuelvo a decir, eso ya le sale a uno de pura costumbre. Entonces, traté de empezar a resolver y tengo una incógnita que es alfa, otra beta, 3, 4, 5, 6 y 7 incógnitas. Ahora, ¿cuántas ecuaciones tengo? Una que sería el balance de carbono, ¿sí? Lo que entra de carbono es igual a lo que sale de carbono, y yo ahí establezco el coeficiente estequiométrico, los coeficientes estequiométricos involucrados, o tengo una ecuación en términos de alfas, betas, gamas, todo eso. Hidrógeno, balance de hidrógeno es una segunda ecuación, balance de nitrógeno es una tercera ecuación, balance de oxígeno es una cuarta ecuación, balance de ceniza es una quinta ecuación. Y no puedo establecer más ecuaciones. ¿Ve que no? Entonces, me fregué, porque tengo 5 ecuaciones, pero 7 incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, 7 incógnitas. Entonces me fregué. Yo lo que puedo hacer entonces es hacer lo que hice en estas notas de clase. Pues le pongo alfa un valor, 1 por mol de residuo sólido. ¿Sí?
Hago el balance sobre 1 mol de residuo sólido y listo. 1 mol de combustible, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, aquí, si usted fija que aquí yo llegué y puse 1, entonces lo hago, pongo algo así como una base de cálculo y digo alfa es igual a 1. ¿De acuerdo? Punto. Ahora, yo no les puedo estar dando valores a los demás, si ya me quedó la base de cálculo para esta reacción, entonces lo siguiente que tengo que hacer es establecer otra ecuación. ¿De acuerdo? Yo decía, aquí me sale demasiado, es porque yo voy a asumir que el nitrógeno me sale sin reaccionar, sin convertirse en dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Y yo tenía la esperanza de que ustedes miraran esta diapositiva que yo había puesto en la diapositiva sobre combustión. Y encuentro entonces que el nitrógeno que entra en el sólido, todo se convierte en dióxido de carbono. Todo. Y aquí también encuentro que alfa es igual a 1. Usted ve que este coeficiente es 1. Entonces, debe poner una base de cálculo de 1 mol de combustible. Y otro es todo este que entró sale y se reacciona, porque esta infamable ecuación es horrible debido a que no tiene el nitrógeno que entra con el aire. Eso es oxígeno puro. Eso, mejor dicho, no se lo da ni siquiera a un paciente de COVID de ponerle un tanque de oxígeno puro, porque eso, digamos, es tremendamente caro. Ese nitrógeno, ese oxígeno que es de respirar tiene impurezas, no es 100% oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo no voy a hacer una reacción de basura con un semejante reactivo tan especial que es oxígeno puro, ¿sí? Entonces, yo siempre la voy a hacer con aire y por eso es que yo insisto que mi reacción tiene que tener nitrógeno y es en gran cantidad además entrando, porque estoy haciendo las reacciones con aire. Si voy a utilizar basura, no me pongo con oxígeno. Basura, entonces aire, ¿sí? Y por eso yo decía, aquí yo no voy a poder poner ese mismo valor de FN, porque sí va a haber una parte que se me va a convertir, pero va a haber otra que como entró aquí, pues va a salir. Entonces, lo que yo hice fue, me inventé ahí una ecuación para no hacer los cálculos de minimización de energía libre de Gibbs, que están muy por fuera del alcance de este curso, nos dicho, necesitamos un mes viendo eso, para poder decir, del nitrógeno que entra, combinado entre el que entra en el combustible y el que entra en el aire, un porcentaje nomás se convierte. Y establecí una ecuación que decía eso. Solo voy a convertir un porcentaje del oxígeno que entró, sumando los dos. ¿Sí? Listo, entonces ya tendría. Una incógnita se queda resuelta porque alfa es igual a 1 y otra es la ecuación que acabo de mencionar. Toca es coger esa ecuación y ponerla en esas palabras que les acabo de decir. Solo un porcentaje del nitrógeno que entra se convierte en óxido de nitrógeno, ponerlo en términos de una ecuación. Eso es como cuando uno estaba en octavo y le decían, ¿qué edad tengo si tengo el doble de la que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes, sabiendo que cuando yo cumpla 56 años, entre los dos sumaremos, no sé, 75? Y uno empezaba, bueno, esa X es la edad que yo tengo, y es la edad que tú tienes. Y uno llegaba y establecía ecuaciones para esas palabras. ¿Te acuerdas? Lo mismo, acabo de decir una ecuación, entonces acabo de decir las palabras, escribe la ecuación. Solo un porcentaje del nitrógeno que entra se va a convertir a dióxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Y ya, entonces, una ecuación adicional que alfa es igual a 1, otra esa de la conversión a dióxido de nitrógeno, y estuvo, porque tengo una ecuación para carbono, uno para hidrógeno, uno para nitrógeno, uno para oxígeno, uno para cenizas, uno que es alfa es igual a 1, esa es una ecuación, y otra, el porcentaje que se convierte a dióxido de nitrógeno, y tengo 7 ecuaciones, 7 incógnitas resueltas. ¿Lo ven? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces aquí yo dije, como eso lo estaban grabando, y yo dije, no les voy a mostrar cómo.
para poder motivarlos a que ustedes lo hagan ustedes mismos con sus propios puños y letras y establezcan entonces las ecuaciones. O mejor, voy a subirla un poquitico y digo, entonces dice, pues este es el borrador de la profesora. Este es. Hice el balance de carbono y del balance de carbono me dice que el carbono que entra, que es C, si alfa vale 1, el carbono que entra es C, fíjense, es igual al carbono que sale y el único que tiene carbono es este. Entonces, ¿cuánto vale del gamma? C, balance de carbono. Para el épsilon, entonces, ¿cuánto hidrógeno entra? Si alfa vale 1, entra H hidrógenos, H minúscula hidrógenos. ¿Cuánto sale de hidrógenos? El único que sale es el del agua, pero como está aquí en 2, entonces épsilon es igual a H medio. Y ese es el balance de hidrógeno. Sí, dale. Porque, o sea, porque cuando haces el balance de carbono, como en la ceniza, asumes que no va a quedar nada como de carbono. O sea, si la ceniza está como compuesta de muchas cosas. Tienes absolutamente toda la razón y claramente hice esa corrección para gasificación, ¿sí? Porque va a haber lo que se llama carbono fijo en gasificación y va a salir metido en las cenizas. Si ustedes ven los datos de la salida van a darse cuenta de ese punto. Pero para incineración, dada la temperatura tan alta, uno no esperaría que el carbono haga parte de las cenizas. Y vuelvo a mostrarte lo que encuentro en ese paper que es de incineración de residuos sólidos municipales y son minerales, óxidos de mineral. Se oxidan los minerales y carbono no sale dentro de las cenizas para incineración. Pero para pirólisis y gasificación sí sale carbono fijo en las cenizas. ¿Sí? Tiene que ser una muy mala combustión. ¿Qué quiere decir? Que no tenga yo suficiente aire, ni siquiera el estequiométrico, y entonces sí va a salir un poco de este carbono depositado en las cenizas. ¿Mm? Bueno, lo siguiente entonces es este eta, no, este es zeta, este es omega, no, este es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, omega. Si uno hace el balance de cenizas, entonces le dice que A, que es lo que entra de cenizas, es lo que sale de cenizas, entonces me da que estos dos son iguales. ¿Sí? De cualquier manera, cuando uno está haciendo estos balances, uno dice, ¿será que lo tengo bien? ¿Será que lo tengo mal? Por eso es que nuevamente esa diapositiva de referencia es espectacular. Porque fíjense, si alfa es igual a 1, entonces el coeficiente que yo tengo aquí, que sería alfa, beta, gamma es igual a 6. 2.61 y 2.61. Y ese es el balance de carbono. El balance de hidrógeno. Entonces, si alfa es igual a 1, entonces este hidrógeno que tengo aquí, 4.63, es el mismo que tengo en el agua, pero aquí está dividido por 2. Haga 4.63 dividido por 2 y verá que le da 2.315. ¿Sí? Y esas simplemente son las ecuaciones que yo tengo acá. ¿Y qué pasa? Si usted las tiene ya en su Excel, mejor aún si ya las tiene en ES, cuando usted le cambie la composición al residuo sólido municipal, pues eso ya le queda todo calculadito, lo más chévere. ¿Sí? Y no importa cuál es el residuo sólido municipal que usted tenga. Ahora, el balance de nitrógeno. ¿Sí? El balance de nitrógeno sí me da una ecuación que tiene 3 incógnitas. Entonces les voy a pedir, por favor, para que no todo sea masticadito, que hagan su balance de nitrógeno, me falta balance de nitrógeno y balance de oxígeno. Que hagan los balances de nitrógeno y de oxígeno. Por favor, utilicen esta misma nomenclatura que yo tengo acá. Eviten el azufre, porque aquí eso es la costumbre que me hizo poner el azufre, está mal. Utilicen esta
nomenclatura exactamente. Les sugiero estos balances para los compuestos fáciles y escriban el balance de nitrógeno, el balance de oxígeno y en términos de una ecuación las palabras. No todo el nitrógeno que entra, tanto por este lado como por el lado del aire, se convierte a dióxido de nitrógeno. Hay uno que sale así nomás. Escribir esas palabras, utilizando esas palabras, una ecuación, y es como para que yo no tenga que darles absolutamente todo. Entonces, 15 minuticos para eso. Mientras tanto, yo voy y me sirvo un tintico y ustedes trabajan ahí una mesita. Y me comparten ese resultado.
¿Cómo van, chicos? ¿Listos? ¿Terminaron? Una pregunta, Rocío. Digamos, la fracción que se convierte a óxido de nitrógeno, ¿eso nosotros la definimos como queramos o hay como un rango? Yo después de eso hice el cálculo y sí me di cuenta que definitivamente tiene que haber un cálculo si no va a dar negativo, un coeficiente da negativo. Entonces, sí hay un rango, pero eso se da uno cuenta después de que ha hecho todos los balances. Ahí ustedes se lo pillan. Profe, una pregunta. Dale. El oxígeno que tenemos pues en el residuo, ese también lo usamos en el balance para o sea, reaccionante, ¿cierto? El oxígeno que tenemos sí, claro, Ok. así es.
¿Listos? Pues me da que delta tiene que ser negativo. ¿Será que delta tiene que ser negativo? Y eso es exactamente lo que yo veía. Hay un valor de conversión a partir del cual empieza a dar algo negativo. Mi opinión es que es beta, no delta. No sé si quieras compartir un poco de tu balance, a ver qué. Depende, es ¿Qué que te depende dio? ¿Por qué? de lo que despejes. Porque yo, digamos, yo despejé beta del balance del oxígeno y lo reemplacé en el balance del nitrógeno. Muestra, aunque sea en la pantalla, ahora cámara y muestre. A ver. Con mi orden. A ver, lo que hice fue saqué beta, pues que no sé si se vea. Digamos, tengo eso más o menos. Entonces, acá las últimas, carajo. Esta es la del oxígeno, esta es la del nitrógeno. Esta es un despeje que intenté, es que hice los dos. Cuando hice este despeje, me salía que al final que beta tenía que ser negativo, pero cuando hago el despeje de beta, que es este, que me da que beta es igual a 62.75 menos delta, y lo reemplazo en la del nitrógeno, me da que beta tiene que ser negativo, delta tiene que ser negativo, perdón. Que ahí obviamente se va a ver invertido, se ve todo raro, pero pues. Lo que no me queda claro es cuál es la ecuación que tú dijiste, solo un porcentaje se convierte a NO2. ¿Cuál es esa? Es que precisamente esa es la que me falta definir, pero pues una vez que la ponga, como tú dices, depende del rango, me va a dar uno negativo u otro. Gracias, Diego, por compartir la información. Chévere. ¿Alguien más quiere mostrarnos algo? A ver, chicos, anímense. Dale. Flor, no entendí la pregunta realmente. Vuélveme a repetir, por favor. Así también lo planteé yo, así como dijiste.
Rocío, una pregunta. Es que sigo sin entender eso del porcentaje, porque es que si tú estás agregando una otra ecuación para todo el nitrógeno que entra, se transforma un porcentaje a dióxido de nitrógeno. Pero ese porcentaje, ¿de dónde lo sacas? Porque sigue siendo, o sea, añades una ecuación, pero añades la variable que es el porcentaje. Y pues, Me toca ¿cómo hacer un sabes? análisis de sensibilidad. ¿Te toca hacer una qué? Perdón. Ah, un análisis de sensibilidad, ok. Y lo otro fue que me puse a mirar en la literatura y aparece publicado en términos de miligramo por metro cúbico de gas que se produce en la incineración, las cantidades que se han observado en plantas de incineración de dióxido de nitrógeno. ¿Ves? Entonces, pues uno no esperaría estar muy lejos de esos valores. Es eso. Por eso entonces, por ahora, póngale ahí algún porcentaje. Yo terminé de calcular un porcentaje a partir del cual daba beta negativo, lo cual no es muy aconsejable. Pero sí, yo diría que ponerle ahí valores para quedar uno en rango respecto de lo que publican los papers en cuanto a cuántos miligramos, creo que es miligramos de dióxido de nitrógeno se produce por metro cúbico de gas que se expele de una planta de incineración. Okay. Yo creo que ya se nos pasó el tiempo, no sé cómo les haya ido a los demás. Voy a pedir entonces que me entreguen ese cálculo. Me manden una foto. No sé, ¿da? A ver si se motivan a trabajar, niños. ¿Cómo van? Alguien que me cuente más cositas, dudas, comentarios, lo que quieran. Por ejemplo, voy a escoger un nombre así al azar. Aquí de la lista, a ver. Me sale Mayri Cabrera. Mayri, cuéntame, ¿cómo vamos? Hola, profe. Bueno, no pongo video porque mi computador está un poquito mal. Estoy trabajando un poquito. Me sirvió mucho lo que Diego nos contó ahorita. En realidad, pues, no es para mi secreto, pues es un poquito más complicado que para los demás porque no soy química. Pero estoy tomando en cuenta lo que me dijo Diego. Estoy buscando algo en la bibliografía, entonces estoy como nivelando, equilibrando pues mi conocimiento con lo que acaban de decir. Entonces no puedo dar como un valor muy exacto porque estoy tomando un poquito con lo que acaban de decir mis compañeros. Y esos balances estequiométricos no son familiares para ti, porque tú eres química, ¿cierto? No, yo soy física, profe. Ay, los físicos no miran ni una sola reaccióncita. Nosotros vemos de pronto al inicio, pero son cosas como muy, muy básicas. Entonces, y ya fue como hace mucho tiempo, entonces estoy tratando como de recuperar en base a lo que están diciendo ustedes, haciendo mis cálculos, pero pues obviamente no me va a dar como muy bien. Entonces estoy esperando como viendo qué dudas tienen ustedes y yo puedo ir completando pues para mí, en realidad. O sea, sí estoy trabajando, pero no puedo ir como al ritmo de todos ustedes y ahí me disculpo. No importa, Mayri. A mí se me olvidó que tú eras física. Entonces, estamos aquí para apoyarte, ¿no? Lo que pasa aquí es que lo mejor sería una cita previa porque así de una para ti y uno ahí con un montón de cosas. Pero pues esta clase nos sirve como punto de partida y luego te apoyamos todo lo que necesites para que lo logres. Vale, profe, muchísimas gracias. Lo que les digo, estoy como cogiendo como cositas de lo que dicen mis compañeros y avanzando de a poquito, más despacio, pero de a poquito. ¿Y estás cogiendo cositas de lo que digo yo también? Sí, profe, me sirvió mucho incluso pues la clase de hoy para aclarar muchas dudas que tenía. Y ya, pues voy muy despacio, entonces
ahí me disculparán. Bueno, vale. Los demás, por ejemplo, Jaimito. Hola. Ay, eco. Ya. Oye, Hola. si usted critica mi retorno, mírenlo. No te entendí, perdóname. Usted critica mi retorno y mírenlo. Está peor. Sí, es que para poder poner cámara me toca el celular, por lo que mi computador no tiene cámara. Ok. Pues yo tenía como en todo planteado en letras hasta que hablamos del tema de la conversión. Había hecho una primera versión donde asumía que simplemente lo que se transformaba en dióxido de nitrógeno era la parte que entraba con, o sea, el N, o sea, que delta era N, por la diapositiva que Que entra habías. con el residuo sólido municipal, sí. Ajá, Que es una sí. suposición que uno podría hacer claramente porque pues en la diapositiva que yo compartí con ustedes, eso es lo que ocurre, que el N que entra pues es el NO2 que se produce, pero vuelvo a llamar su atención sobre el hecho de que ahí en ese ejemplo no está considerado el nitrógeno que entra con el aire y entonces eso le da como un está feo a esa suposición. Entonces, pues después lo planteé, llegué a unas 2-3 ecuaciones introduciendo un término de conversión, pues nombré una R, que era como el porcentaje de nitrógeno que se transformaba en dióxido de nitrógeno, pero estoy ahí un punto en el que se me están enredando las ecuaciones, entonces pues estoy haciendo ya el ejemplo numérico como tal para ver si se me facilita y después me devuelvo las ecuaciones como a plantearlas. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para ver para que pongamos mis ecuaciones, mi propuesta de ecuaciones en discusión. Si usted hizo el trabajo de estar estableciendo unas en su hojita ahí, pues lo más seguro es que tenga argumentos para discutir y esa es la idea, que vaya entendiendo qué es lo que está entendiendo, qué es lo que no está entendiendo y ¿qué es lo que no lo están viendo? No. Voy a volver a compartir, espera un momentico. Ahora sí, ¿Sí? ¿Ven mi PowerPoint? No todavía, Ya se ve. Bueno, ya se ve. Bueno. Bueno, entonces hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, el residuo, el aire y los productos y la combustión se puede asumir completa. Entonces, ahí está mi balance de nitrógeno y mi balance de oxígeno. Por eso es que compartí con ustedes la nomenclatura de que era alfa, beta, todo esto, y que era pH, todo eso, porque va a ser muy importante a la hora de establecer las balances. Como después tengo que reemplazar una ecuación dentro de la otra, esto que aparece aquí es un 1, que meto la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, por eso puse ahí el 1 para saber cuál era la ecuación 1, pero eso quedó más feo. Parece que fuera sin saber qué. Entonces, mire, ¿cómo lo ves? ¿Hasta ahí bien? Esa nomenclatura que tengo acá, pues claramente corresponde a la que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, alfa N, ¿no? Aquí la pongo de manera general por si algún momento uno quiere decir que alfa no es 1 sino es 100 o 1000 o lo que uno quiera decir, ¿no? Entonces aquí yo digo alfa es 1, pero aquí lo pongo en forma general. Alfa por N es el nitrógeno que entra en el residuo sólido municipal. 2 veces 3.76 por beta es el nitrógeno que entra en el aire. Es igual a delta, en donde delta hace referencia al dióxido de nitrógeno producido, más eta, donde eta, pues es el nitrógeno que sale sin haber reaccionado. Profe, una pregunta ahí, ¿ese no sería 2 eta? Porque es eta N2. Sí, ahí están 2 de N. Tiene toda la razón, me equivoqué. Le toca corregir. Bueno, lástima que no puedo poner aquí, eso está mal.
es 2Z, de acuerdo. Ahora, en el balance de oxígeno, entonces tendríamos alfa por O más 2 veces beta, que es el oxígeno que entra en el residuo sólido municipal, más 2 veces beta, que es el oxígeno que entra en el aire, más es igual a el que se produce aquí, el gamma era el dióxido de carbono, el que sale con el dióxido de carbono, el que sale con el dióxido de nitrógeno y el que sale solítico. Épsilon. No, perdón, el que sale con el agua. Entonces es el oxígeno. Ojo que aquí yo tengo un error y no lo puedo corregir porque no estoy en tablero, ¿no? Entonces es 2. Ahora, esta es mi propuesta de ecuación adicional. Que ETA sea el que entra con el combustible o el residuo sólido municipal, el que entra con el aire, esto es un 2, y esto que tengo aquí trata de ser un paréntesis cuadrado. Todo esto multiplicado por un porcentaje no convertido a NO2. ¿Por qué no convertido? Porque pues, ETA es del nitrógeno, el que no se convirtió. Ahora sí, peleen. Profe, qué pena, yo me perdí con dos cosas en esa última ecuación. Sí. La primera, bueno, como al final de esa ecuación tienes es un por 2, ¿cierto? Sí, porque son Esta 2 es la de litro. ecuación 2. Un por 2, ¿Es sí. un por 2 o Sí, es la señora. ecuación 2, profe? Esto es un 2. Y No, es por 2. Esto que tengo aquí es la ecuación 1, la ecuación 2 aparece en la otra página, es decir, cuando me tocó tomar otra Pero foto. entonces es del de el Entonces, 2 eta, ¿cierto? el 2 el 2 del nitrógeno, este 2 que yo tengo, ay, fue madre. pero entonces, Este 2 que todo yo tengo eso, acá, 3.76 por 2. todo eso estaría como dividido entre 2 o algo así, por lo que en la ecuación del balance de nitrógeno era 2Z. Porque en la ecuación del balance del nitrógeno era 2 eta, no. O sea, Z queda solo así como lo planteaste, a pesar de que esta ecuación de nitrógeno Así como sea lo 2. planteo, así, sí. Bueno, listo. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario o quieran seguir peleando, diciendo que eso no puede ser. Es una propuesta, yo diría, no necesariamente la única. Uno podría pensar en una ecuación que exprese más o menos la misma idea en otros términos. Listo. Entonces, pues ya no es sino reemplazar. Entonces, balance de nitrógeno me daría, yo cojo otra vez la ecuación del balance del nitrógeno, y aquí como en la ecuación del balance del nitrógeno, yo tenía eta y ya tengo el valor de eta con la ecuación adicional, pues entonces no es sino lo meto ahí. ¿Sí? Qué pena que esta cosa me falta así de feo y no se entiende bien. Entonces el eta sería todo esto que tengo aquí entre paréntesis. ¿Sí? Luego yo multiplico este porcentaje por este y por este. Aplico ley distributiva, le decían a uno cuando era chiquito, para poder despejar a delta. Ahora sí, esta sería la segunda ecuación que la meto en la primera ecuación y me daría este resultado. Ojo que ahí tengo un problema que es el que acaba de llamar la atención Diego, que era 2 eta, un 2 eta que estaba mal y que no puedo corregir porque no estoy en tablero. Entonces, esta ecuación quedaría únicamente en función de este porcentaje y del beta. Entonces, ¿qué pasa? Yo despego de ahí mi beta. Entonces, aquí yo
estoy manipulando la ecuación solamente para despejar mi beta, y aquí es donde me doy cuenta que me da por este número, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar cuánto me da este valor para que esto empiece a ser negativo, y me da como 0.13 ese valor. Pero ojo que como yo tengo más lo del eta, entonces puede cambiar. No sé si tengan preguntas o comentarios. Me queda el valor de beta. Entonces, una vez que yo conozca el valor de beta, el cual yo ya tengo todas estas cositas, ya habíamos dicho, por ejemplo, que gamma era igual a C, que N es el subíndice N de la basura para el nitrógeno, que alfa era igual a 1, que este es para, me parece que es para el agua. ¿Sí? Y entonces, simplemente reemplazo, calculo el valor de beta, pero en términos de letras. ¿Para qué? Para después mandarlo así a la hoja Excel o a la EES, no como los resultados numéricos que daba de las operaciones que estaba haciendo Diego, porque después como meter eso en el Excel, ¿no? Entonces toca dejarlo así, 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 para después meterlo en el Excel. Una celda se llama gamma, otra celda se llama alfa, otra celda se llama N, otra celda se llama epsilon, y otra celda se llama porcentaje. Y ahí entonces se llaman celdas y hace esos cálculos. Calcula el beta, y una vez que tenga el beta, pues lo mete en esta ecuación, la 2, y eso le permitiría calcular el delta. Y ya tengo todos mis coeficientes resueltos. ¿Sí? Bueno, nos salió la fortuna de que me equivoqué con ese cálculo de este eta, que es 2 eta, y consecuentemente, pues no les va a dar exactamente igual. Tocaría mirar a ver entonces cómo, perdón, que eso es lo de la gasificación. Tocaría entonces ver cómo sería. ¿Sí? Y ese es el porcentaje de aire estequiométrico. ¿Mm? Porque aquí yo no puse ningún exceso de aire. Cuando yo estaba trabajando con la ecuación, esta ecuación de acá, este aire que yo tengo aquí calculado es el estequiométrico. ¿Sí? En la segunda pregunta de combustión yo estaba diciendo, en la tercera, que ¿qué pasa si le pongo un exceso de aire del 50%? ¿Qué pasa si le pongo un exceso de aire del 50%, damas y caballeros? Bueno, antes del 50%, ¿hasta ahí quedó claro cómo se hace el cálculo? Cuidado con mi error, ¿no? Cuidado que ahí tiene que estar por ahí en algún lado. ¿Les quedó claro? ¿Tienen preguntas? Bueno, porque entonces voy a abrirles un Socrates en donde la pregunta es, ¿qué pasa si? Ah, bueno, entonces pregunta. Sí, es que la verdad sí tengo una pregunta, qué pena, no me quedó como tan claro, porque como de dónde sacas la ecuación adicional de lo que no se convierte a nitrógeno. Digo. Ya, voy a entonces tratar de decirla con palabras para a ver si logro explicarla un poco mejor. Entonces, esto que yo tengo aquí, voy a tratar ¿será que puedo hacer un dibujito o será que puedo insertar una figura y esa va a ser un rectángulo? Esto que yo tengo acá, esto que yo tengo así señalado en azulito, entonces aquí le voy a hacer un format shape y le voy a decir que no me la rellene, para que veamos entonces que es no relleno. Bueno, entonces, esta es mi ecuación, ¿sí? Voy a ponerle aquí una cosa para que podamos verla claramente. Aquí, profe, si quieres, pues tengo una sugerencia entonces, de cómo espérate. puedes escribir, como más fácilmente. ¿Cómo? Arriba, como cuando estás arriba de la pantalla, como debería salirte como algo de opciones de Zoom, y hay una que es como Annotate. Y en esa deberías como poder escribir como
Entonces voy a la parte de arriba y me sale Home Set Design, Transitions, Animations, Slideshow, Review View y Shape Format. Y aquí más No, arriba pero me como- sale Windows, Slideshow, Tools. Pero no como tal Adentro. de, no como tal de PowerPoint, sino de Zoom. O sea, como. Es Zoom. Bueno, anoté. Muchas gracias. Sí, ya lo encontré. Entonces, Draw. Y entonces cojo un lapicito, ¿cierto? Así como una linecita. Y digo, bueno, toda esta primera parte, ya que ya habíamos hecho este pedacito, pues ya para el resto me sirve, gracias Manuela. Aquí tendríamos entonces, este pedacito que ustedes ven aquí encerrado en verde, este es el nitrógeno que entra con el residuo sólido municipal. Este, por su parte, este que estoy anotando aquí, este es el que entra con el aire. Entonces, el que entra con el residuo y el que entra con el aire. ¿Sí? Ese debería convertirse a dióxido de carbono, pero lo voy a multiplicar por un número que está entre 0 y 1, que corresponde a que alguna parte de ese nitrógeno no se convirtió. ¿Ves? Entonces, lo que entra multiplicado por este porcentaje que yo pongo aquí es el que sale como NO2, como N2, es decir, que no se convirtió. Voy a mostrarlo aquí un poquito. ¿Cómo quito el annotate ahora? Ya. Sí. ¿Sí ves? Es este que sale como nitrógeno. No se convirtió a dióxido de nitrógeno, sino que sale como nitrógeno. Entonces, vuelvo y pongo. ¿Dónde entra el nitrógeno? Con el residuo sólido municipal. ¿Dónde más? Con el aire. Sumo esos dos, entonces por eso el paréntesis cuadrado. Tal vez a este lado no se ve, pero ahí hay un paréntesis cuadrado. Entonces, este es el que entró, lo multiplico por un porcentaje no convertido y ese me daría el que sale como nitrógeno sin convertirse. Manuela, ¿eso ayuda? Sí, mucho, profe, gracias. Listo. Vale. Gracias a ti por la sugerencia de la Annotate. Sí, que nos salvó la vida y yo no sabía. Ahí mismo, mire, en donde está el de Annotate, como debe haber uno de borrador, para que puedas como... Ya. Borrar. No, pero- Borrar para que no se nos pase la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta respecto de combustión, porque si ustedes no preguntan, hacemos un Socrative a ver si es que han entendido o no han entendido. La única que queda eximida del Socrative es la señorita Maite, porque ella está aprendiendo estequiometría. Maite. Los demás, damas y caballeros, les toca saber de estequiometría, porque eso sí que los manda a ser ingenieros químicos y no físicos. Entonces, díganme a ver si tienen preguntas, porque si ustedes no me preguntan, les pregunto yo. Voy a abrir ese Socrates simplemente para ver las respuestas. Entonces, voy a abrir un Socrates y para que la vayan pensando, la pregunta es esta, mientras que yo abro el Socrates. Bueno, pero hay una pregunta ahí que es, ¿qué pasa si yo tengo un exceso de aire del 50%? ¿Cómo harían mis cálculos de combustión? ¿Cómo se afectarían esas ecuaciones que acaban de ver ustedes si yo no trabajo con el exceso, pues con el aire estequiométrico, como hice yo en este balance, sino que pongo 50% de exceso de aire? ¿Cómo se vería afectada esta ecuación? Entonces, en su explicación en el Socrates utilice que alfa, que beta, utilice esta misma nomenclatura, con eso les queda fácil de explicar y así nos entendemos, ¿vale? Piénselo mientras que yo abro el Socrates.
Bueno, ya está listo el Socrates. Entonces les voy a poner en el chat el salón para que no se les olvide. Bueno, entonces yo creo que ustedes ya tienen alguna idea que van a poner ahí. Si yo pongo exceso de aire del 50, del 30, del 20, de lo que quieran, ¿cómo se afecta el cálculo que tenemos? Pues debe ser el mismo, pero un poquito diferente. ¿En qué es diferente? Me hiciste una pregunta, no entendí cómo es. ¿Cómo es el nombre de la sala, profe? Ah, ahí voy. Ujú. Porque no sé en cuál sala lo hice, es múltico. Pues tengo 3 salas, entonces 3 múlticos. Que no lo encuentro ahora. No lo encuentro. Tengo de la sección, pero ya, dejémoslo así. A ver, mirarlo así. Ahí está. Entonces, es esta. OptiThermal, así quedó en esa. Voy a escribirlo en el chat. Si encuentro donde escribir en el chat, y aquí escribo. Opti. Listo. Bueno, entonces, empiecen a responder, a ver cómo nos va. Dice pregunta 1. Y la pregunta 1 es, si yo pongo un exceso de aire de 50%, ¿cómo se afectarían las ecuaciones o la ecuación que tenemos en la propuesta que es con el aire estequiométrico? Dime. Uy, yo oigo mucho ruido, se me pega una palabra con la otra y no entiendo. Trata de hablar un poquito más despacio a ver qué. ¿Sí? Así es.
es con el aire justo, el aire estequiométrico, o con un exceso de aire del 100%, es decir, lo que necesitamos. Significa que si uno le pone un exceso de aire del 50%, estaríamos hablando de 150%. Rocío, una pregunta. ¿Sí? Pues yo en mi caso, lo que te había comentado, yo planteé la ecuación adicional en vez de sobre el porcentaje que no se convierte, sobre el porcentaje que se convierte. Entonces mi ecuación adicional no es Ok. sobre eta, sino sobre delta, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Puedo responder basado en eso o pues tendría que voltear Claro, el... claro, claro, por supuesto. Ok, No, 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 listo. no, no, no. A ver, chicos, respondan, porque si ustedes no responden rápido, yo veo aquí lo que están haciendo en Socrates, les pongo un timer. Ustedes están viendo mi PowerPoint, ¿cierto? Sí. Rocío, una pregunta medio boba. Dale. ¿Cómo es que se llama la letra griega que está acompañando el porcentaje de nitrógeno? Se me El olvidó. porcentaje de nitrógeno. El último, eta. Eta, gracias. Es eta, no la ota. Eta. Bueno, ¿ya? Solo han respondido 3. Eso me hace que pensar en que me obligan a ponerles un timer. O sea que los 16 que aparecen en Zoom solamente realmente están aquí en clase 13. Hay 3 que tienen el nombre, pero no están acá. Se quedaron dormidos. Se fueron a dar una vuelta, a traer el punto. No, pero acuérdate que deben haber 12 porque Jaime está 2 veces, creo. Ah, sí, es que no vinieron a clase. Como les dejé tarea, ahí sí no les gustó. Ah, bueno. Ya casi terminan de responder. Si no ha respondido, por favor, responda. Veo que me dicen que tocaría multiplicar por un factor, ¿no es cierto? Pero ¿multiplicar qué? ¿Qué va a multiplicar por el factor? Me tienen que decir qué es, claramente. Por eso le estoy diciendo que utilizan nomenclatura para yo saber a qué se refiere. Bueno, ya casi todos respondieron y no encuentro ninguna respuesta correcta. A ver, los que no han respondido, respondan a ver que ustedes son los que le van a tener bien. Y hay una respuesta muy, muy vaga. Claramente decir hay que multiplicar por algún factor. No.
Solo falta uno por responder. Voy a poner un timer de 2 minutos para que se anime y responda. Uy, muy bien. No, ahora sí falta uno. Háganlo pues. A la una, voy a contar hasta 3. A la una, a las 2 y a las 3 le voy a cerrar la pregunta. Bueno, entonces yo, como soy una atrevida, me atrevo a hacer esa pregunta. ¿Por qué me atrevo a hacer esa pregunta? Porque les había dejado tarea. Bueno, yo sé que ustedes pudieron ocupar tarea. Pero miremoslo acá. Entonces, aquí yo tengo esta. Entonces, mi esperanza es que ustedes vean mis notas de clase sobre combustión. Si las están viendo, ahí toman los todas. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, yo pongo un exceso de aire del 130%. Si lo ven acá, 130% de exceso de aire. ¿Sí? Siendo 30% por encima del aire teórico, es decir, del aire termométrico, 130%. Entonces, lo que ven, ¿qué pasa? Esta es la de arriba, es la ecuación con el aire que es necesario, el 100%, el estequiométrico, el teórico está de arriba. ¿En qué ha cambiado? Mi uno sigue siendo mi uno. Aquí, como decía alguno, pues claro, la respuesta por lo menos se fijó, pero pues estaba mal, pero bueno, se fijó. Me afecta el oxígeno como también el nitrógeno. La mayoría no mencionó el nitrógeno, pero fíjense, a este número lo dejo igualitico, pero lo multiplico por 1.3 porque tengo 130% de aire teórico. ¿Sí? Este coeficiente sigue siendo el mismo, este coeficiente sigue siendo el mismo, pero aquí me va a salir me sale un oxígeno. ¿Por qué? Porque como el 30% se queda sin reaccionar, porque solo reacciona el que necesite. El 30% otro entró, salió. ¿Yo? Un término adicional. Y por último, el nitrógeno, pues aquí como dije, estoy multiplicando por eso 1.3 voy a aparecer. Ahora sí que léenme. Pues, profe, ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí. Sí. O sea, lo que tú nos preguntaste fue como qué pasaba si se añadía como 50% de aire en exceso, ¿no? Pero ahorita como que estabas diciendo como que habíamos puesto como que solo poner que tocaba multiplicar por un factor como de 0.5, como, no sé, si dijiste como que entonces estaba mal decir que él fue como un factor adicional al beta, como de 0.5 que está mal. No sé si Sí, va a poner como porque fíjate que sí, porque fíjate que este de acá sería nuestro beta, este de acá. Entonces, una de las cosas que pasan sí es que tengo que multiplicar por este factor, habría que decir por cuál, ¿no? A ese beta, claramente. Pero fíjate que además, y eso no lo dijeron, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Entonces, no es solo eso, es más que eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, soy yo.
Sigo con mis preguntas. Voy a dejar de compartir esta para compartir esta otra que es la de la presentación. Esta. Y volvemos entonces a nuestras preguntas. En la siguiente pregunta tendremos. Aquí el tema de lo de la energía es, digamos, el tema más complejo. Ese cálculo yo lo había explicado al final de la clase anterior cuando les hablaba de las entalpías de formación, de las entalpías a 1000 grados centígrados, de las 133, pero bueno, lo voy a mostrar otra vez porque ese cálculo pues sí es más complejo y lo que pasa es que como no lo tengo hecho, entonces por eso tampoco se lo pregunto. Pero se hace así, póngame cuidado porque eso ya lo habíamos explicado. Usted tiene estas notas que ya las compartí. Entonces, ese calor es este calor que usted ve aquí y se calcula como, eso se llama la ley de Hess. ¿Se acuerda cuando usted era niño chiquitico? Y ahí veían la ley de Hess, ¿no? Y eso era como un balance en fundamentos, cuando veía unos balances de masa de energía y también veía sistemas reactivos. Y aparecía la ley de Hess. Y había un cálculo de las entalpías. Bueno, entonces, sumatorio de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. ¿Sí? Esta resta de entalpías se daría este calor. ¿De dónde sale? De un balance de energía alrededor de la cámara de combustión. Lo que entra es igual a lo que me cortó la llamada. Ahora estoy por el micrófono. ¿Se escucha entrecortado? Entonces voy a volver a llamar. Un momentico, por favor. Listo. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Bueno, entonces estábamos en esta ecuación y ahí terminábamos calculando el flujo de calor por mol de alimentación, aplicando la ley de Hess. Entonces yo les explicaba que esta es entalpía de formación que se puede encontrar en la librería de ES o alternativamente en las tablas de los textos.
Entonces aquí tendríamos la primera entalpía de formación, aquí tendríamos la entalpía de, aquí estaríamos hablando de productos, entonces sería mi primer producto, este 3 que yo tengo acá corresponde a este 3 que yo tengo de coeficiente isométrico, este 42.769 es la entalpía del dióxido de carbono calculada con la ecuación de entalpía para gases ideales o de la librería de EES, o eso también se encuentra en algunas tablas de apéndices en los libros de termodinámica.